Bueno, bueno, podemos comenzar, ¿verdad? ¿Ya está grabando? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Bueno, buenos días entonces. En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de junio del 2021, estamos asistiendo a través de videoconferencia a la defensa de tesis del ingeniero agrónomo Gabriel María Prieto, candidato al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias del Suelo, de la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de esta universidad. La tesis versa sobre el tema desarrollo de bases para el manejo nutricional del cultivo de arveja, Pisum sativum, variedad sativum. Su director de tesis es el doctor Fernando Salvagiotti y su codirector el doctor Flavio Gutiérrez Bohem. El jurado designado para examinar esta tesis está integrado por los doctores Martín Díaz Orita, el doctor Pablo Andrés Barbieri y el doctor Santiago Luis Poggio. Ingeniero Prieto, adelante por favor y muchas gracias. gracias a ustedes y bueno, a los directores y al jurado. Bueno, comenzamos con una breve introducción. Arveja Pisum sativum es una leguminosa de la familia de las fabáceas. Entramos con una leguminosa que está, digamos, desde el punto de vista del producto, es un grano proteico, pero a diferencia de soja, no contiene altos niveles de aceite y también tiene altos niveles de hidrato de carbono, pero que lo diferencia de los cereales, ¿no? En Argentina se cultivan variedades de ciclo corto, básicamente, y de hábito de crecimiento indeterminado. El mercado mundial es de 8,5 millones de toneladas. Obviamente nada que ver con lo que es trigo, con lo que es maíz, o incluso lo que es soja en cuanto al volumen. Los principales productores son Canadá, Francia, Rusia, incluso la misma China, y la India, que son muy grandes productores, pero grandes consumidores e importadores. El exportador neto en el mundo es Canadá, el principal exportador. En Argentina se siembran aproximadamente entre 80 y 100.000 hectáreas. Lo que es interesante remarcar que el tipo de arveja de ese mercado mundial, el 90% es de arvejas amarillas y lo que Argentina produce, el 90% es de arvejas verdes. El ambiente productivo donde se produce arveja ha sufrido un fuerte proceso de degradación y de pérdida de nutrientes. Arveja en Argentina se viene cultivando en los últimos 80 años en áreas bien específicas. Desde el punto de vista de la investigación que se ha hecho en el cultivo, hay pocos antecedentes locales de fertilización con fósforo y con azufre, y el efecto que estos nutrientes tienen en el crecimiento y la absorción de esos nutrientes aplicados y del resto de los nutrientes. Son bien conocidas, por ejemplo, las eficiencias agronómicas de recuperación e interna en cultivos como soja, maíz, trigo. Sin embargo, no abundan los datos de arveja. Tampoco se conocen en forma local las necesidades nutritivas para producir una tonelada de grano, por ejemplo. Esta es la distribución del año 2020 en hectáreas. Este es un informe publicado por INASE, pero es el relevamiento de la declaración oficial que tienen que hacer los productores anti-AFIP, y allí nos dan la concentración de hectáreas a nivel país que está en el sudeste de Santa Fe y nordeste de Buenos Aires, concretamente Departamento de Constitución y Rosario en Santa Fe, y partidos de Ramallo, muy fuerte, Salto, Pergamino y Arrecifes en el nordeste de Buenos Aires. En esa misma zona, la degradación mostrada por este mapa de Sain Rosas, donde se muestra la evolución de lo que fue la materia orgánica en sus estadios originales. Esta región tenía valores entre 4 y 5% de materia orgánica, hoy estamos por debajo del 2%. Entre el 2 y el 3% vamos a ver los análisis de suelo del set de ensayos. Y esta es la evolución del fósforo disponible por Bray en esa misma zona.
en la evolución desde el 2011 al 2018. Fíjense que coincide prácticamente con el área productiva, del área donde se cultivan arvejas, sudeste de Santa Fe y nordeste de Buenos Aires. Hay datos, como decía en la introducción, de umbrales críticos, y esto supone un límite por debajo del cual hay respuestas y por lo tanto eficiencias agronómicas que permiten pagar la tecnología de la fertilización o reposición en el caso de fósforo. Diversos trabajos en trigo, soja, girasol y maíz. Diversos autores, tanto en el sudeste, en el caso de maíz, como en la región núcleo, y lo mismo con soja. Y también recopilaciones ya a nivel internacional de lo que es las eficiencias internas de promedio de cereales, de legumbres y de soja, las eficiencias internas de los distintos macronutrientes. El modelo representativo para las relaciones numéricas de los componentes de rendimiento que utilizamos es esta, donde partimos de la densidad de plantas por metro cuadrado, el número de frutos por planta. Estos dos componentes va a ser, en definitiva, el número de frutos por metro cuadrado, que junto con el número de semillas por fruto, una variable bastante estable, dependiendo más que nada de factores genéticos, va a definir el número de semillas por metro cuadrado, y el peso de semillas, junto con el peso de semillas, van a ser al rendimiento. Las hipótesis planteadas son las siguientes. La fertilización con fósforo tiene efectos relativos mayores a los de azufre, incrementando la producción de biomasa y rendimiento por un aumento en el número de semillas por unidad de superficie. La mayor disponibilidad de fósforo y azufre incrementará el crecimiento del cultivo de arveja y de esa forma aumentará la absorción de ambos nutrientes, como así también la de otros macro y micronutrientes. Y la mayor eficiencia agronómica de fósforo y azufre en los sitios con respuesta está ligado más a la eficiencia de recuperación que a la eficiencia interna. Los objetivos el objetivo general es determinar los efectos de la fertilización con fósforo y azufre sobre el rendimiento y sus componentes numéricos, la dinámica de absorción de macro y micronutrientes y cambios en la eficiencia de uso de fósforo y azufre y de otros nutrientes. Y los específicos son cuantificar la magnitud de respuesta en rendimiento y los componentes numéricos por el agregado de fósforo y azufre en arveja en diferentes condiciones productivas, y medir posible interacción entre fósforo y azufre, estudiar la dinámica de absorción de macro y micronutrientes por efecto del agregado de fósforo y azufre y cuantificar la eficiencia de estos nutrientes, y determinar la relación estequiométrica entre nitrógeno, fósforo y azufre en semilla y planta en arveja en respuesta a la fertilización con fósforo y azufre. Para probar estas hipótesis se establecieron 16 experimentos durante 4 campañas, en un diseño en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones, con la combinación factorial de fósforo y azufre en 2 niveles. Así tenemos tratamiento testigo absoluto, sin fósforo ni azufre. Tratamiento con azufre, se utilizó como fuente sulfato de calcio a razón de 18 kilos de azufre por hectárea. Fósforo solo, utilizando como fuente superfosfato triple a razón de 20 kilos por hectárea de fósforo, y la combinación de ambos que dio el cuarto tratamiento. La ubicación geográfica de los experimentos estaban concentrados en el área de influencia de la agencia de INTA Arroyo Seco, más un lugar en la experimental de Oliveros, un año, pero están todos en lo que es departamento Constitución y Rosario de la provincia de Santa Fe. Por allí, si van a contar los puntos que están, no van a encontrar los 16 experimentos porque hay algunos que están superpuestos y no llega a... En el caso de Rueda, el caso de Molina, hay 2 sitios acá que están tapados, digamos, no salieron bien.
Se realizaron determinaciones de análisis de suelo a 0,20 centímetros, biomasa a floración solamente en 7 experimentos en el año 2009, dinámica de acumulación de biomasa en un sitio en el 2010. Se hicieron determinaciones de componentes de rendimiento en todos los experimentos, rendimiento y concentración de nutrientes en semillas y estructuras vegetativas. Las eficiencias de uso, se define la eficiencia agronómica como la diferencia de rendimiento por la cantidad de nutriente aplicado, que depende de cuánto de lo aplicado es absorbido y cuánto de lo absorbido es traducido en rendimiento. Y esto es la eficiencia interna, lo anterior, la eficiencia de recuperación. El modelo de estudio para la eficiencia interna es el modelo de tipo envelope, que estudia las situaciones y las limita con una eficiencia en la situación donde está diluido, con una máxima eficiencia para ese nutriente, el límite superior en el percentil 99, y la situación de eficiencia del nutriente concentrado en el límite inferior en el percentil 1, y la mediana es la eficiencia promedio de ese nutriente. Lo hicimos de esta forma, el análisis del estudio en forma lineal, para poder comparar con otros trabajos publicados en la bibliografía. Por ejemplo, Witt, ya en el año 99, mostraba el rendimiento en trigo en función de la absorción de nitrógeno, de fósforo o de potasio. Así que este es el planteo que tenemos para el estudio de la eficiencia interna. Bien, pasamos a resultados. La tabla de los sitios experimentales, los años, las localidades y la identificación, como lo vamos a ver en alguna tabla, el análisis de suelo, el fósforo, tenemos un ambiente, un sitio de 4 partes por millón y un sitio de 35 partes por millón. El resto tiene un promedio que está entre los 8 y 14 partes por millón. El análisis, el nivel de azufre de sulfatos, el nivel es mínimo de 1 parte por millón y máximo de 4,3 partes por millón. Y los niveles de materia orgánica entre 2,2 y 3,3%. Las variedades utilizadas de Facón y Viper, básicamente eran esas dos variedades, la serie de suelo y el antecesor. Todos los ensayos se implantaron con inoculación de cepas específicas, concretamente de Rhizobium leguminosarum, y el tratamiento de semillas con fungicidas. Fueron todos los sitios, excepto Alcorta en el año 2009, bajo siembra directa, con estos antecesores. Bien, biomasa y componentes de rendimiento. El rendimiento en grano fue afectado significativamente. Estos no son los tratamientos, sino son efectos principales, dado que no hubo interacción fósforo con azufre. El rendimiento fue, estos promedios de 14 sitios, de los 14 sitios que tuvieron respuesta, afectados por fósforo, el azufre no afectó el rendimiento, y la biomasa total fue fuertemente afectada por fósforo y levemente afectada en un solo sitio por la fertilización azufrada. En lo que es la dinámica de acumulación de biomasa, esto es en el único sitio en que se hizo, identificado como SC10, Santa Clara 10, ahí tenemos las combinaciones.
Este sitio tenía 11,5 partes por millón, con 2,9% de materia orgánica y una concentración de azufre y de sulfato de 2 partes por millón. Vemos claramente el efecto del fósforo, que son los círculos llenos, ya sea con y sin azufre, sobre la generación de biomasa a lo largo del ciclo. Imágenes de algunos de los ensayos, claramente, eso es lo que nos llamó fuertemente la atención, en suelos por debajo de 12 partes por millón, la generación de biomasa a floración en la foto superior izquierda. En estados vegetativos tempranos, la gran diferencia en la generación de biomasa que nos llevó a pensar de que, bueno, había que medir biomasa en un estado intermedio, y el desarrollo de plantas, ¿no?, por deficiencia de azufre. Lo primero que veíamos es que ante mayor oferta de nutriente que limitaba, la planta de arveja generaba más ramificaciones y por lo tanto mayor número de frutos. Y esta es la curva de umbral crítico confeccionada en base al método del arcoseno propuesto por Correndo y otros, para determinar el umbral crítico de respuesta ante un rendimiento relativo del 90%. Definido el rendimiento relativo como el rendimiento del tratamiento testigo al fertilizado. En esta cantidad de datos que hemos podido cotejar en estos 4 años, vemos que, bueno, en los ambientes en donde se llevaron a cabo los experimentos, es como que nos faltan datos entre 15 y 20, 25 partes por millón. Esto, obviamente, vemos que faltan datos para que ajuste mejor, y acá hay un dato de 35 partes por millón que está en cierta medida influenciando esta curva, pero bueno, es lo que teníamos, ¿no?, desde el punto de vista de los ambientes. Y en cuanto a los componentes de rendimiento, como tampoco hubo interacción fósforo por azufre, lo que veíamos es que, bueno, el fósforo modificó lo que es la cantidad de frutos por planta, la cantidad de frutos por metro cuadrado, por ende el número de semillas por metro cuadrado, y también el peso de semillas, pero en este caso lo redujo, obviamente porque ante la mayor cantidad de destino el peso unitario de semilla decayó. Azufre no tuvo efecto en ninguno de los componentes, excepto en semillas por fruto, y esto lo habíamos, Santiago había hecho una observación en la revisión. Claramente esto no depende de una cuestión nutricional, pero bueno, así nos dio en un solo sitio esa variación del incremento de semillas promedio por vaina. En definitiva, los cambios relativos por el aporte de fósforo y azufre en lo que son los componentes de rendimiento significativos para la mayoría de ellos, y comparativamente el fósforo con mayor impacto que el azufre en los cambios porcentuales, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en frutos por planta lo incrementó cerca del 36%, la biomasa en la misma magnitud, el número de frutos por metro cuadrado 35%, mientras que azufre lo hizo en muy escasa medida. El peso de semillas, como vimos en el caso de fósforo, fue deprimido. Semillas por fruto, ahí tuvo un efecto significativo el azufre, y en todos los casos no hubo efecto significativo en el índice de cosecha por la fertilización. En lo que es absorción, índice de cosecha y concentración de macro y micronutrientes, la absorción total de macronutrientes estuvo fuertemente influenciada. En el caso del nitrógeno, tampoco hubo interacción fósforo y azufre, fuertemente influenciada por la fertilización fosforada. En el caso de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, mientras que azufre tuvo impacto solamente en nitrógeno
en calcio y en magnesio y azufre, en lo que son los macronutrientes. En los micronutrientes que estudiamos, fósforo tuvo efecto significativo en la absorción total de manganeso, boro, cobre, hierro, y azufre tuvo efecto sobre manganeso y zinc solamente. Lo que es interesante ver, bueno, datos que no teníamos, que es el índice de cosecha de nutrientes, de macronutrientes en arveja, es decir, cuánto del nitrógeno que absorbía se exportaba. En promedio, el 60% del nitrógeno, el 70% del fósforo, el 20% del potasio, apenas un 3% de calcio, 20% de magnesio y un 40% de azufre. La fertilización disminuyó el índice de cosecha, la fertilización fosforada, de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de azufre, y el azufre no tuvo ningún impacto sobre el índice de cosecha de los nutrientes. Este es un dato que, de los niveles de exportación de nutrientes que tiene arveja, que no se conocían, por lo menos localmente. En cuanto a micronutrientes, los niveles los índices de cosecha de manganeso de alrededor del 10%, del 12% del caso de boro, del cobre en 40%, de hierro en el 12% y de zinc alrededor del 60%, siendo afectado por la fertilización fosforada, incrementando la concentración de esos nutrientes en grano solamente en cobre y en zinc. En el mismo sitio donde se realizó la evolución de biomasa, se estudió la dinámica de absorción de macro y micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, la fertilización, así como lo hizo con la biomasa, la fertilización fosforada promovió fuertemente el incremento de todos los macronutrientes, de nitrógeno, de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El azufre no tuvo ningún impacto sobre la absorción de macronutrientes, y esta curva ya no fue tan consistente en el caso de los micronutrientes para este único sitio. Las eficiencias de uso de macro y micronutrientes tal vez no lo aclaré, el dato de rendimiento que se tuvieron de las parcelas, hubo un dato de rendimiento para componentes de una muestra pequeña y un dato de rendimiento de la parcela entera que se utilizó para construir la curva de respuesta, del umbral de respuesta, y para el estudio de las eficiencias. De los 16 sitios, 11 sitios tuvieron respuesta fósforo con eficiencias agronómicas en el rango de tan bajas como 10 kilos de grano por kilogramo de fósforo aplicado hasta 60 kilos de grano por kilogramo de fósforo aplicado. El promedio de los 11 sitios de 28 kilos de grano generado por cada kilo de fósforo aplicado. Mientras que la eficiencia de recuperación, expresada con un porcentaje recuperado del aplicado, tuvo un promedio de 20,8 y el rango fue de 8% hasta un 45%. Una alta recuperación en este sitio. Y en azufre tenemos eficiencias agronómicas en 2 sitios, con un promedio de 19 kilos de arveja por cada kilo de azufre aplicado, y la eficiencia de recuperación solamente en un sitio, ya que en el sitio Alcorta, que es no se pudo tomar la muestra para hacer el análisis. Así que tenemos una eficiencia de recuperación del 16%. Bueno, expresado de esta forma, tenemos los límites. En el caso de nitrógeno,
en la situación más concentrada, con una eficiencia de 11 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno, y en una situación diluida con una eficiencia de casi 22 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno absorbido. Dos datos nos pueden servir es, uno, bueno, vemos cómo nitrógeno, la relación entre más concentrado y más diluido es prácticamente de 2, mientras que en otros nutrientes como azufre o el mismo fósforo, esa relación es prácticamente de 3. O sea que el nitrógeno es bastante más estrecha esa relación. Tenemos las 3 situaciones y la mediana indica, la recíproca de la mediana sería el requerimiento nutricional del cultivo de arveja, un dato que en Argentina no lo teníamos, es decir, cuántas kilogramos de nutrientes son necesarios para producir una tonelada de grano. Esto obviamente está en el rango de rendimientos que obtuvimos, que fue de entre 500 kilos aproximadamente hasta 4.000 kilos, y obviamente esto está limitado porque sabemos que arveja, de hecho en el sudeste, las producciones pueden superar tranquilamente los 5.000 y 6.000 kilos, así que esta curva probablemente en esta etapa en algún caso sea lineal, pero en mayores rendimientos tenga una tendencia curvilineal. Y con los micronutrientes lo mismo, la misma relación, la más estrecha es boro y las demás prácticamente 2,5 veces entre la situación diluida a la concentrada, y de prácticamente 6 veces en el caso de hierro entre una situación diluida a una concentrada. Estos son los valores de eficiencia interna de macronutrientes afectados por la fertilización. Acá tampoco hubo interacción fósforo con azufre, por eso se presentan de esta forma. Lo presenté en 2 gráficos como sugerencia para apreciar las diferencias en función de las distintas eficiencias que tienen nitrógeno, potasio y calcio en relación a la de fósforo, magnesio y azufre. Estas eficiencias fueron afectadas por fósforo en nitrógeno, en potasio, en fósforo y en azufre, mientras que azufre afectó solamente la eficiencia de calcio y la de azufre. O sea, en todos los casos disminuyendo la eficiencia, dado que hay un consumo, no podríamos decir de lujo, pero sí excesivo, entonces la eficiencia obviamente baja. En el caso de micronutrientes, estas eficiencias fueron afectadas solamente por fósforo, incrementándolas. En el caso de manganeso, hierro y zinc, no fueron afectadas por azufre. Así que, ya habiendo mostrado estos datos, pasamos al contrastar estas hipótesis con los resultados obtenidos. Entonces, la primera hipótesis, que planteaba que la fertilización con fósforo tiene efectos relativos mayores a los de azufre, incrementando la producción de biomasa y rendimiento por un aumento en el número de semillas por unidad de superficie, no se rechaza. ¿Por qué? Justamente porque lo que habíamos planteado lo podemos chequear en esta figura. O sea, la magnitud de respuesta y en relación a fósforo en los principales componentes numéricos de rendimiento en relación al efecto que tuvo azufre es mucho mayor. La segunda hipótesis plantea que la mayor disponibilidad de fósforo y azufre incrementará el crecimiento del cultivo de arveja y de esa forma aumentará la absorción de ambos nutrientes, como así también la de otros macro y micronutrientes. Esta hipótesis se rechaza porque solamente fue
el efecto del fósforo el que tuvo un impacto sobre el crecimiento, no así el de azufre. Y en lo que hace a la absorción de nutrientes, tenemos el efecto del fósforo en los cambios porcentuales en la concentración de estructuras vegetativas y en grano, por efecto del fósforo, no fueron uniformes. El fósforo logró incrementar en algunos nutrientes, pero en otros los redujo, caso del magnesio en estructuras vegetativas, o del calcio en estructuras vegetativas y en grano. Y en micronutrientes el fósforo disminuyó mucho, tanto en grano como en estructuras vegetativas, la concentración de zinc, de cobre y manganeso. Y el efecto del azufre tuvo, obviamente, efecto en la concentración de azufre y de calcio, y en micronutrientes de zinc y de hierro en grano, pero las redujo en estructuras vegetativas, y redujo también la de cobre. Y en lo que es absorción total, tampoco tuvieron el mismo comportamiento. Digamos, fósforo en macronutrientes tuvo un efecto mucho mayor en la absorción total de la mayoría de los macronutrientes, excepto azufre, que fueron similares, y en la de micronutrientes, fósforo también tuvo un efecto mucho mayor que el de azufre. Entonces, esa hipótesis no se acepta. La tercera hipótesis, que plantea que la mayor eficiencia de fósforo y azufre en los sitios con respuesta está más ligada a la eficiencia de recuperación que a la eficiencia interna. Y esto no la rechazamos porque, bueno, en este gráfico lo que pretendíamos demostrar era qué relación tenía la eficiencia agronómica con la eficiencia de recuperación y la eficiencia agronómica con la eficiencia interna. Está más relacionada, probablemente necesitemos más datos para poder afirmar esto, pero acá nos da que se relaciona mucho mejor con lo que es la eficiencia de recuperación, es decir, cuánto recupero en la planta de lo que yo aplico, más que cuánto convierto en grano de lo que yo absorbo, o de lo que la planta absorbe, ¿no? Los principales aportes de esta tesis, yo creo que da un nivel crítico de respuesta a fósforo en función del nivel de fósforo Bray del suelo, aporta lo que es el impacto de la fertilización fosforada en los componentes de rendimiento. Es un dato útil en el campo ir, contar vainas por planta y ya aproximadamente tener una relación. Cada vaina representa, por lo menos para esas variedades, Viper y Facón, aproximadamente 600 kilos de rendimiento por hectárea, con un ajuste del 65%. Por supuesto que vainas por metro cuadrado ajusta mucho más, explica el 75% del rendimiento, pero nadie va a contar vainas por metro cuadrado, en todo caso las calculará. Nos da una idea de los límites biológicos en el contexto donde fueron realizados los ensayos de la absorción máxima y mínima de macro y micronutrientes y los requerimientos por unidad de producción, como decíamos, la recíproca de la eficiencia interna, de la mediana de la eficiencia interna. El mayor aporte nutricional de las arvejas producidas en Argentina en relación a las de Canadá, y esto es un efecto colateral de esta tesis. ¿Por qué? Porque cuando comparamos, para cotejar los datos, nos encontramos que, según la FAO, la ingesta diaria recomendada de estos nutrientes están en estas columnas, diferenciadas obviamente en hombre y en mujer en edad fértil. Las arvejas argentinas con una ración de 100 gramos satisfacen el 79% en el caso de potasio, 31% en el caso... Lo que es interesante ver en el caso de los micronutrientes. Una ración satisface el 91% de las necesidades del hombre, o 78% de manganeso y de 90% del cobre, mientras que en el caso de una arveja de Canadá, y esto es una cuestión netamente ambiental, pero que nos puede posicionar en el mercado
tiene mayor concentración de micronutrientes. En definitiva, es eso, ¿no? Por lo menos en el ambiente donde se estudiaron, que fue el sudeste de Santa Fe. Bueno, eso es todo. Les agradezco la atención y estoy dispuesto a responder preguntas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Prieto. Entonces ahora damos lugar a las preguntas del jurado. Por favor. Qué silencio, qué silencio, qué nervio, Sí. Gabriel. Estoy jugado, ¿eh? Está jugado, está sonado. Toma agua bastante porque hay muchas preguntas. Ah, bueno. Sí, gracias por compartirnos tu presentación y el extenso trabajo de revisar todos los comentarios de estos 3 cuestionadores jurados, porque vimos ahí los intercambios que tuvimos y fueron abundantes y hubo modificaciones, ajustes y demás. A mí me siguen quedando algunas dudas que son posiblemente más de interpretación, porque te lo digo sinceramente, en la presentación tuya me perdí más de una vez, porque había casos de un sitio, de más de un sitio, integraciones y demás, entonces en algunas me perdía entre la diferencia entre un trabajo de censo, en promedio dio esto, y otro más es el mecanismo, qué es lo que está funcionando ahí. Entonces, algunas de las preguntas son más que todo aclaratorias. En la segunda hipótesis la veo a un cierto grado de contradicción con la primera, porque en la primera estás utilizando la respuesta a la fertilización como indicador de respuestas relativas de fósforo y azufre, y en la segunda casi sobre lo mismo, que crecimiento y relación con indicadores de disponibilidad de fósforo y azufre. Y ahí se me hizo lío. No me quedó claro cuál es el indicador de disponibilidad de fósforo con el cual sustentás la hipótesis y ayúdame a distinguir las dos hipótesis en cómo lo manejaste en la interpretación. Bueno, siempre pensando en crecimiento, porque justo la misma palabra está en los dos y en una se valida algo y en la otra se rechaza. Entonces ahí no logré seguir el hilo de cómo llegabas a esa conclusión. La primera hipótesis plantea que el fósforo tiene efectos relativos mayores a los de azufre, ¿no? En lo que es producción de biomasa y rendimiento. La segunda hipótesis plantea que la fertilización incrementa el crecimiento en la misma magnitud, pero también la absorción de esos nutrientes, obviamente de los que aplicamos, y del resto de los macro y micronutrientes. Y se rechaza porque una plantea lo que es la primera plantea lo que es componentes de rendimiento, netamente, y la segunda se refiere a la absorción de nutrientes. Y vemos que la rechazamos a la segunda por el hecho de que fósforo sí lo logra, pero no lo logra azufre. Tengo que seguir pensándola, porque ¿podés poner la hipótesis esa? En las conclusiones, porque si no la tengo que buscar yo acá. No. Compartir. La hipótesis 1, la fertilización con fósforo tiene efectos relativos mayores a los de azufre, incrementando la producción de biomasa. Sí. Frena ahí. Fertilización con fósforo, efectos relativos mayores que los de azufre. En producción de biomasa es crecimiento. ¿Sí?
y Sí. algunos componentes. Pasate a la hipótesis 2. Mayor disponibilidad de fósforo y azufre, y ahí es la pregunta mía, ¿medida cómo mayor disponibilidad? La mayor disponibilidad es la alteración que yo introduzco a través de la fertilización, es decir, Ok. mayor disponibilidad por la fertilización. Perfecto. Entonces, la fertilización con fósforo y azufre incrementará el crecimiento de cultivo de arveja. Es lo mismo que la hipótesis 1. Después eso va a dar lugar a mayor absorción, pero el primer paso es que va a haber un crecimiento. Si querés, a ver. Probablemente sí venga. El núcleo de la segunda hipótesis es la segunda parte, en definitiva. Bien. Porque en el desarrollo es justamente lo que pasa con la absorción y la concentración de nutrientes. Bien. La absorción total y la concentración de nutrientes en estructura vegetativa y en grano. Entonces, déjame parafrasear las dos para a ver si estamos en la misma línea. En los dos casos, el indicador de disponibilidad es la práctica de fertilización. Entonces, al fertilizar con fósforo y con azufre, se altera el crecimiento. La primera hipótesis con efectos sobre el rendimiento, componentes de rendimiento, y el segundo sobre llamémoslo así, procesos de absorción de nutrientes. Exactamente. Dicho eso, la pregunta que me sigue es, ¿qué tienen de particularidad las arvejas de Argentina que fisiológicamente usan los nutrientes distintos que en el resto del mundo? No, la arveja de per se no, es un tema de ambiente. Ajá. Es un tema de ambiente. ¿Qué ambiente? Suelo, riqueza del suelo, riqueza natural de nutrientes en el suelo, especialmente de micronutrientes. Bien, bien. Pero esto no lo puedo corroborar porque en la bibliografía no está el dato de no está el dato de análisis de suelo de micronutrientes del trabajo de Rey, que publica esto, ¿no? Bien, bien, pero lo podés sugerir como un componente hipotético, porque si no me falta el enganche, porque me da la sensación que Bueno, por eso lo fertilizar... planteé No, por como eso... un efecto colateral, digamos, Está bien. no era el objetivo de la tesis. Pero realmente esos son los puntos jugosos de los resultados de las tesis, cuando uno encuentra los desvíos para que venga otro y lo siga, ¿no? Exactamente. No, vos Para quédate tranquilo, empezar te voy a hacer laburar. Más que darme alguna clase en el curso, pero no más que eso. Bien, esos serían los dos puntos que me generaban dudas, lo acomodé un poco en la cabeza y posiblemente después tengamos más para intercambiar. Pero sé que Pablo y Santiago seguro que también tienen preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Martín. Si querés, Santiago, pregunta vos, ¿eh? Bueno, sigo. Gabriel, te felicito por la tesis. En el tema de... Hay un aporte original en algo que no se sabía, que es un área de vacancia sobre la nutrición fosforada y azufrada en arveja. Quizá desde alguna cosa rudimentaria o inicial que hicieron en INTA San Pedro, AMA. AMA y González. Y González, sí, pero que están mucho. citados en la tesis. Sí, sí. Después lo hemos tenido y es un cultivo que tiene mucho potencial. Las legumbres de invierno tienen mucho potencial en Argentina que todavía no está expresado. La zona de estudio tuya, o sea, el área de distribución de arvejas está más ligada a la industria de enlatado, que por ahí a características agroecológicas, y esa va a ser por ahí mi tercera o cuarta pregunta. Entonces, yo creo que el aporte más original está hecho en eso, ¿no? Es un área de vacancia y lo necesitamos. Es un cultivo que tiene el requerimiento de fósforo, responde bien al fósforo,
tu trabajo está aportando datos en ese sentido y está aportando alguna regla de decisión para la fertilización fosforada en arveja. En primer lugar, yo quería ir a cuestiones que hacen a la ecofisiología del cultivo de arveja en dos sentidos, ¿no? En el impacto sobre tasa de crecimiento y sobre la generación de rendimiento. Es claro que hay una colimitación, vos tenés ahí un dato en donde el aumento del número de granos cae el peso, que es esperable que haya alguna colimitación. Entonces, yo querría que pensemos un poco en qué componente ecofisiológico está impactado. O sea, la respuesta de mejorar la nutrición o la fertilidad en el cultivo está impactando sobre cómo usa otros recursos. Y eso se refleja en tasa de crecimiento. ¿En qué te parece que está impactando? ¿Vos tenés alguna evidencia visual que lo está mostrando? No, por ejemplo, si nos centramos en la economía del carbono, ¿no? En el uso de la radiación, ¿vos qué esperarías que esté impactando, que impacta directamente en tasa de crecimiento? Hay mayor intercepción del área de la radiación solar y por lo tanto mayor fijación de carbono, mayor biomasa, tanto aérea y se supone que también es a nivel radicular, que va a promover la mayor absorción de otros nutrientes, que eso también quedó demostrado, y a la fijación de más nudos reproductivos. Era lo que veíamos, por eso insistía en medirlo, número de frutos por planta, porque en definitiva es número de frutos por metro cuadrado, pero número de frutos por planta porque las dos cosas que veíamos era una que ramificaba en los mejores ambientes, que cubría mejor el suelo, que captaba mejor la radiación y que eso se iba a convertir en algún momento, si no había ningún problema, que arvejas los tiene en esta zona y mucho, por ejemplo, de frío o excesivas temperaturas o estrés hídrico, se iba a traducir en mayor rendimiento en forma significativa. Y así lo hizo. Lo que vimos claramente que había muchas más vainas por planta. Eso es lo que nos llamó la atención el primer año cuando empezamos a hacer componentes de rendimiento. No cambió el peso de las semillas, no cambió el número de semillas por vaina, o sea, no había, y ahí vimos y estudiamos que, bueno, eso es una cuestión genética, el número de semillas por vaina, que las primeras vainas que se forman, las forman sin competencia por recursos, y en una época del año donde la oferta ambiental es más benigna, mientras que las últimas, al ser determinada, el cuarto, quinto nudo reproductivo ya compite con los primeros nudos, por recursos fotosintéticos, pero además va a estar afectado por una condición ambiental diferente a la de los primeros nudos. 20 días más tarde implica tener condiciones diferentes de temperatura o de radiación. Así que lo primero que veíamos en la mayor generación de biomasa era mayor fijación de carbono. No lo medimos, es todo un capítulo aparte, que es el nitrógeno. Tratándose de una leguminosa, el impacto de la fertilización fosforada en lo que es la fijación biológica. Eso es un capítulo que da para tratarlo en trabajo de otra tesis, diría. Pero suponemos justamente todos los sitios fueron inoculados. Además es una zona endémica de arveja donde se supone que la bacteria ya está naturalizada en cierta medida en el suelo, al igual de lo que pasa con soja. Así que bueno, creemos que el impacto más importante es en eso, ¿no? Sí, el impacto principal que uno ve es un impacto sobre eficiencia de intercepción de radiación y seguramente el índice área foliar aumentó, una mayor duración del área foliar. Sabemos que hacia el final de ciclo, las legumbres en general, la arveja también, tiene una tasa de movilización
o sea, la senescencia es muy rápida en la arveja. Está bien que la ayudamos, ¿no? Con algún tipo de desecante, pero es muy rápida. Entonces uno esperaría que cualquier mejora en fertilidad impacte primero en eficiencia de intercepción a través del índice foliar y en segundo lugar en eficiencia de uso de radiación. Y como vos dijiste recién, es otra tesis, o sea, estoy de acuerdo en eso que todavía hay cosas, si bien sobre ecofisiología de arveja a nivel mundial se sabe bastante, Francia ha hecho desarrollos muy importantes en ese sentido, hay cositas que todavía hay que ver esos dos componentes fisiológicos, ¿no? El impacto de la eficiencia de percepción sobre la tasa de crecimiento y qué variación puede tener sobre la UR. Y vos en algún momento hablaste de las... eso me lleva a mi segunda pregunta que tiene que ver con las restricciones ambientales que tiene arveja. Vos hablaste de, primero, el primer nudo reproductivo es el que carga más, que contribuye más al rendimiento. Y ahí hay cuestiones que tienen que ver con partición de fotoasimilados, son destinos que se establecen primero, entonces empiezan a demandar fotoasimilados antes. En general son los que tienen mayor número de granos por vaina. O sea, si vamos a nivel de óvulo, son de 12 a 16 óvulos por vaina o flor, y cuaja de 4 a 7. Depende también de varietal, no es lo mismo un grano rugoso que un grano liso, no es lo mismo un grano verde que un grano amarillo. Eso tiene una amplia variabilidad y a Mendel le dio mucho que trabajar esta cuestión de la arveja, ¿no? Tal cual. A lo que voy con estas restricciones ambientales, el primer nudo ambiental es la posibilidad que haya heladas tardías, o temperaturas frías, generalmente bajo de 10 grados, efecto de chilling o de freezing. Y después tenemos el golpe de calor. Y otra restricción que hay es en la zona donde vos trabajás, norte de Buenos Aires, en Ramallo, San Nicolás, sur de Santa Fe, es el exceso hídrico más que el déficit hídrico. Vos en algún momento nombraste déficit. Sí, lo nombré. El exceso hídrico no me preocupa tanto porque estamos en la región bien ondulada. El drenaje superficial es muy bueno, porque estamos justamente en las cuencas de los principales arroyos, Saladillo, Pavón, del Medio, el río Arrecife, donde ya eso el productor lo sabe y la mayoría de los lotes tienen un nivel de pendiente que va entre el 1 y el 1,5%. Me preocupa el estrés hídrico porque lo hemos tenido en estas últimas campañas, afortunadamente no en esos años que hicimos los ensayos, porque el sistema radicular de arveja en estos argidoles no perfora más de 1 metro de profundidad. Y ahí sí se secó esa parte. Ponele 60 centímetros más o menos, entre 50 y 60 centímetros. Bueno, nosotros ya lo tenemos medido con Andriani, es 1 metro y en los apludores puede ir 20 centímetros más. Datos de Cantarero hablan de 1,40 metro incluso. Con un consumo de agua de 270 milímetros. En esas situaciones preocupa. No es normal que nosotros tengamos sequías. El invierno llueve menos, pero venimos con un otoño donde se recarga el perfil. En esta región, particularmente sudeste de Santa Fe, en los últimos 2 años, el promedio de milímetros fue de 500 anuales, 550 milímetros anuales, cosa que no se vio en toda mi vida, por lo menos. Y el estrés hídrico pegó muy fuerte, pero eso pasó este año, no en el año de la tesis. Y el exceso hídrico sí, porque promueve muchas enfermedades, sobre todo en lotes con antecedentes de legumbres, enfermedades vasculares. El complejo de enfermedades vasculares Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, que hace que se tenga que espaciar una arveja de otra entre 6 a 8 años, porque si no el fracaso es total. Eso lo han visto grandes exportadores que siembran muchas hectáreas acá y tuvieron ese problema. Y lo van a seguir teniendo en la medida en que se haga arveja año por medio o cada 3 años de acuerdo a las rotaciones. Bien, entonces, vos, conociendo muy bien el área donde estás, ¿pensás que se podría ampliar el área de arveja hacia el oeste? Absolutamente. Con la aparición de las arvejas de ciclo largo, es muy probable que son más tolerantes a frío, son variedades que requieren más unidades de frío
tienen, bueno, son variedades, ya hay 3 cultivares inscriptos en Argentina, se están sembrando fuertemente en provincia de Buenos Aires. Se puede extender al oeste, pero creo que el potencial más grande es el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Porque allí es, al igual que trigo y cebada, donde se logran los más altos rendimientos a nivel de lote productivo. Sí, yo estaba pensando en zonas de sudoeste bonaerense. Bueno, hemos tenido... O sea, desde el centro, no sé, Pehuajó, América, hacia el sur. Exactamente. Bueno, tenemos ensayos de variedades en esas localidades. Concretamente, tuvimos en Bordenave, Martín condujo un sitio el año pasado en La Pampa, con resultados para arvejas primaverales interesantes, entre 1.500 y 1.800 kilos para lo que es la zona. Y está viendo ahora con las invernales, lo que sucede, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una helada de 8 grados bajo cero y bueno, eso no hubo arveja ni invernal ni primaveral que lo resistiera. Pero yo creo que con el advenimiento de las variedades de ciclo más largo, que se pueden sembrar desde fines de mayo a principios de junio, la van a poder sembrar en el oeste, cosa que no lo van a poder hacer en julio, porque probablemente se queden sin humedad para sembrar en los primeros centímetros. Yo creo que el área potencial de mayores rendimientos los vamos a tener hacia el sudeste de Buenos Aires, donde los rendimientos en Balcarce, algunas zonas de Tandil, Necochea, Miramar, atenuando el efecto del frío por el efecto del mar, pueden, y de hecho se logran, ahí tenemos resultados en Balcarce, rendimientos excepcionales, de sí, arriba de 5.000, 6.000 kilos. Bien, entonces eso va a mi otra pregunta, que es, Canadá hizo una reconversión a final de los 80, principios de los 90, hacia legumbre de invierno, no solo arveja, sino también lenteja. Ellos tenían el problema de que en la zona triguera era trigo-cebada con una estación de crecimiento muy corta, porque, no sé, uno va en Saskatchewan, uno tiene una estación de crecimiento muy limitada por el congelamiento del suelo, y eso no les queda otra que hacer cultivos primaverales de trigo, cebada y ahora arveja, lenteja. Entonces, eso va a lo último que, bueno, era la cuestión de la nutricional. Hoy día la exportación de arveja en el mundo, como dijiste, lo maneja Canadá. Entonces, ¿vos qué potencial le ves en ese sentido? Todo el potencial. La Argentina tiene todo para quedarse con ese mercado de 2 millones de toneladas que exporta Canadá a China. Ya se abrió la exportación a China. Por ahí no es tan atractivo desde el punto de vista del precio que paga China. El mercado se alteró fuertemente porque India, que era otro gran importador, impuso aranceles restrictivos para el comercio mundial. Pero la diferencia de Canadá con Argentina es que Canadá la siembra en verano, justamente por esa ventana que vos comentabas. Y Argentina no tiene que resignar trigo, no tiene que resignar maíz, no tiene que resignar cebada, porque en el área de estudio, donde hicimos la tesis, el 60% del área cultivable está en barbecho en invierno. No compite con trigo, no compite con cebada, no compite con soja, no compite con maíz. Y es muy barato producirlo. Brasil está intentando producir su grano de bico, que es el garbanzo, y lo están haciendo, pero con mucho recurso puesto adentro. Uno es el riego, porque en el cerrado no tienen agua en el invierno. Y otro es fertilizando con nitrógeno, porque no inoculan. Sí. Y eso lo pone en una situación de relación de precios donde cuando los precios, y la arveja es la legumbre más barata del mundo, cuando la relación de precios están en los valores que está ahora, $300 ellos no les conviene sembrar. Brasil, por ejemplo, no sería una competencia para Argentina, pero sí lo podría ser fuerte para garbanzo.
Y ahí sucede que, ¿por qué no es Argentina hoy el proveedor natural? Y porque es Argentina, no tenemos ley de Sí, semillas. hay muchas cosas. También el mercado es imperfecto, o sea, bastante imperfecto el tema de cómo los contratos con enlatadoras, todo el tema de los acopios, sin ir a nombrar Sí, sí, localidades y nombre de personas, es algo que es externo, bastante opaco, digamos. exactamente. Que Y hay últimamente otra cosa que tiene la arveja que es un potencial que el gringo, que el productor lo vio, que es el tema de la arveja como cultivo cultivo de invierno, con las posibilidades que tiene como de hacer doble cultivos. exactamente, en la Pampa Gringa, justamente acá, que son todos minifundios, acá el alambrado desapareció hace 40 años, no hay un alambrado, el maíz volvió de la mano de las legumbres, si no, no volvía. Además que eso tiene que ver mucho con el consumo de agua, ¿no? 20% del área sembrada con maíz tardío, de segunda. Incluso no se hacen tantos cultivos de cobertura acá, sino que se hacen legumbres, arveja y lenteja. Tiene menos consumo de agua que el trigo, y los cultivos de segunda, en estos años secos que hemos tenido, sobre arveja van a rendir una soja 1.000 kilos, 1.500 kilos, sobre trigo 0. No se cosecharon los lotes de segunda sobre trigo en los últimos 2 años, y eso es agua. Y en el caso del maíz, es agua y es nitrógeno menos negativo que en el caso de los cereales de invierno. Bien. Bien, para mí es suficiente. Pablo. Bueno, Gabriel, quería felicitarte a vos y al equipo por el gran trabajo que has hecho. La verdad que has contribuido a generar conocimiento que antes no estaba y esperemos, gracias a que siga alguien con todas las preguntas que van a surgir de este trabajo, ¿no? Que es lo más jugoso, como decía Martín hoy al inicio. Pero sí, más que nada felicitaciones y por ahí pensando un poco en los datos de exportación que no existían, y ahora los tenés, ¿cuál pensarías vos que sería el nutriente que habría que abrir el ojo y empezar a mirar en arveja? Buena pregunta para elegir. Azufre realmente nos llamó la atención, pero con azufre pasaron cosas interesantes. Fernando en sus trabajos, en inicio del 2000, se encontraba respuesta de azufre en toda la región pampeana, los trabajos del ingeniero Fernández de Inta Casilda, así lo mostraban. Y bueno, de hecho, su tesis, Fernando Salvagiotti, la hizo sobre la respuesta a nitrógeno y azufre en trigo con grandes niveles de respuesta. Hacia el 2011, Belén Agosti hace un ensayo con fertilización nitrógeno azufrada en colza, más demandante que colza. No encuentra respuesta. ¿Qué pasó? Y todos fertilizamos con azufre cuando sembramos lo que sembramos. El ciclado del azufre es más lento que el del nitrógeno, similar, pero más lento, queda en los rastrojos, queda en la materia orgánica, no encontramos. Pero además arveja, de requerir menos azufre, requiere menos azufre porque sus proteínas son bajas en aminoácidos azufrados. Entonces, ahí azufre creo que tenemos que pensar en los esquemas de rotación. Yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que es fósforo, porque estamos en una zona, como vimos en los mapas, donde primero fósforo está cayendo vertiginosamente, es un insumo importado. Es un insumo importado. Cualquier accidente en el mundo, como, bueno, tuvimos una pandemia, nadie iba a pensar que se iba a fundir si tenía un hotel, se están fundiendo todos. Si se cierra la importación de fósforo, la agricultura argentina está comprometida, no es poca cosa. Yo sostengo firmemente eso y creo que hay que darle mucha bolilla a que no nos falte fósforo en los campos de Argentina. A diferencia de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, que están sobrefertilizados y hay restricciones para limitar el uso de los fertilizantes sintéticos, nosotros tenemos que darle mucha importancia para tratar de levantar los niveles de fósforo de los suelos. Bien.
Por ahí, yo pensando en los micronutrientes, vi que el zinc exportaba bastante y pensando por ahí que los suelos están cada vez peor en zinc, por ahí habría que buscarle la vuelta por ahí. No sé si vos tenés experiencias con micronutrientes en arveja, ¿no? Sí, hemos hecho varios ensayos justamente para probar esas hipótesis. En el caso de los microgranulados, de los fertilizantes granulados, microgranulados que se impusieron, terminan siendo la misma fuente. Algunos vienen con micronutrientes y vimos un año en un ensayo un crecimiento inicial mayor por el uso de esos fertilizantes. Supusimos que era por efecto del zinc que traía ese fertilizante. Al año siguiente, en un campo, en ese lote de 4 partes por millón, hicimos un ensayo de fertilización y agregamos una fuente de zinc pura, porque lo que pasa con los micronutrientes, sobre todo en fertilizantes foliares, es que viene un popurrí, una sopa de micronutrientes, aminoácidos, y no sé qué otras cosas más. Entonces, buscamos el nutriente único, sulfato de zinc, versus testigo, y no volvimos a ver esa respuesta diferencial. Por lo menos en rendimiento. Hoy la industria en el mundo está mirando otras cosas. O sea, además de rendimiento, está mirando proteínas. Entonces, lo que se viene es ver, en soja no se logró modificar, en arveja hay algunas experiencias donde mejor nutrición nitrogenada levemente modifica proteínas, levemente. Creemos que hay que trabajar con viendo primero qué es lo que hay en el mundo, el impacto en lo que es proteína, a diferencia de trigo, por ejemplo, en arveja se construye de otra forma, tiene otra curva de acumulación, y creo que desde el punto de vista nutricional no lo vamos a poder modificar. En soja se está viendo eso. Tiene más que ver con cuestiones del ambiente, de temperatura, de radiación, y no tanto con la oferta del suelo. Zinc en esta zona tiene respuesta en cultivos como trigo y maíz, pero todavía no en legumbres. Y eso lo hemos visto en ensayos que hicimos en otra oportunidad. Probablemente no es que haya que dejarlo de lado, pero sí lo vamos a tener en cuenta en la secuencia justamente con maíz, donde hay en situaciones de mejores respuestas. Bien. No, una más típica. ¿Qué le agregarías, digamos, si tendrías que hacer de vuelta tu trabajo? Ahora que ya tenés otra visión, ¿qué crees que le faltó para poder cerrarlo bien, no? Bueno, probablemente la experiencia en hacer un trabajo, yo empecé a hacer los cursos de la maestría en el 2003, tomar los cursos, así, tengo una familia con 5 hijos muy demandantes, y bueno, me tuve que poner firme, o me puso en firme tanto Fernando como Flavio en los últimos 3 años para escribir. Esta dinámica, lo hermoso de todo esto es estudiar. A mí me da vuelta la cabeza cuando hay un problema y en vez de discutirlo con un vecino, como hace el productor, tener la posibilidad de ir a los papers y buscar una punta allí. Yo cambiaría el cultivo, lo haría esto mismo que hice en arveja, por supuesto, perfeccionando algunas cuestiones para que sea más claro y más concreto. Lo haría en lenteja, que es otro de los grandes cultivos de esta zona y donde no hay nada de información. Pero tampoco hay, es un problema serio, no hay variedades, porque las variedades tienen 30 años, o sea, yo ya creo que son poblaciones, y nosotros necesitamos una variedad pura para poder tener repetitividad en esto, ¿no? Lo haría en lenteja, y trabajaría de aquí en más en buscar calidad para la industria. Hay mucha demanda por harinas, mucha demanda de arvejas secas, mucha demanda para alimentación animal, mucha demanda para extracción de proteínas y almidones.
la industria alimenticia, señores, lamento decirle, pero prácticamente somos veganos. Si comen un fiambre, son veganos, porque la mayoría de los fiambres más baratos están hechos con proteína de soja texturizada, saborizada y con colorantes. Y esto te lo dicen los mismos industriales. Comiendo proteína de soja, dice, es pollo. Definición de gente que está en el tema. Dice, es pollo, parece pollo. Y es proteína de soja. Y lo mismo en arveja. En el mundo, Canadá ya está trabajando, puso la primera planta de extracción de proteína, una inversión de 15 millones de dólares, en creo que Manitoba, y están trabajando en eso. O sea, va a poner toda su ciencia y técnica a generar variedades con mayor contenido de proteína. De la red de ensayos de cultivares de arveja que llevamos a cabo, que coordinamos desde Arroyo Seco, Martín participa, se está haciendo un trabajo de tesis doctoral en INTA Manfredi para caracterizar genéticamente las arvejas y correlacionar con los distintos ambientes donde se hace la red, que va desde Salta hasta los antiguos Santa Cruz. Así que ahí vamos a tener alguna información y una punta de ovillo para tratar de, cuando se correlacione con los suelos, vamos a correlacionar con fertilidad, pero también con distintos ambientes y distintos materiales genéticos. Bien, muchas gracias, Gabriel. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel, por supuesto, por su trabajo, a los directores, Fernando y Flavio, y a el enorme trabajo que han hecho el jurado, Díaz Orita, Pablo Barbieri y Luis Poggio, Santiago Poggio, Santiago, ex docente de Taller 2, y bueno, y Flavio, por supuesto, ahí atento. Bueno, lo que viene ahora entonces es el jurado más el director se reúnen, elaboran el dictamen, y el jurado tiene voz y voto, el director solo voz, no tiene voto, pero puede estar presente y de hecho participa en la deliberación, por supuesto. Y una vez que el jurado ya ha elaborado el dictamen, que tienen un modelo ahí que les mandó Carolina, además destacar a Carolina, está en todos los pendiente de todos los aspectos, realmente es un gusto trabajar con ella y con la gente de la EPG. Después ella entonces va a estar en contacto con nosotros para, ustedes una vez que el dictamen lo tienen elaborado, me lo mandan a mí, en realidad se lo mandan a Carolina con copia a mí o viceversa, pero digamos, la idea es que ese dictamen se pueda revisar, y bueno, ella les indicará cómo continuar, ¿verdad? Entonces, en este punto despedimos a Gabriel y a Flavio. Muchísimas gracias. Celio, si me permitís, cortito, bueno, se fue Flavio, agradecerles profundamente, porque la verdad que cuando llegaron las revisiones me encendió la peluca, así en llamas, pero la verdad que les agradezco enormemente el trabajo que se tomaron de corregir el escrito original que daba para dormir. Y agradecerles porque realmente uno, en definitiva, lo que hizo fue aprender. Muy, muy agradecido al jurado. Y bueno, a los directores, Fernando, toda la predisposición, siempre listo, siempre aconsejando, y Flavio siempre enseñando con realmente una calidad humana sobresaliente, obviamente profesional, que no quería dejar de agradecerlo. Bueno, quedamos a la espera de lo que nos diga Carolina. Yo corto y creo que Carolina se comunica
vía telefónica. Sí, Para o que- mando un mail con copia a Flavio también para que vuelva a reunirse y te puedan hacer una lectura del dictamen. Bien. Perfecto, eso vía el Mail. mismo link, digamos. Sí, voy a poner el link igual para que no lo tengas que buscar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por Quedamos a favor. la espera entonces de ese mail y bueno, Gabriel, felicitaciones, por supuesto, porque no, por el enorme trabajo que has hecho, ¿no? Muchas gracias, Elio. Bueno, yo también me desconecto. Adelante.